Nada más para que podamos estar en el contexto, aquí está hablando, esta sección está hablando de aspectos prácticos de la madurez, ¿no? Espiritual. Entonces, justamente el título del tema que el pastor compartió dice madurez y verdadera adoración, ¿no? Entonces, y al final concluye el pastor de que la verdadera adoración es obediencia, ¿no? Y eso es evidencia de una persona madura, o sea, alguien que como hijo obedece al Padre y esa obediencia es adoración para el Padre, ¿no? Eso es grato para el Padre. Entonces, me gustó eso, entender. Y en esta lección, la lección 8, vamos a ver un poquito madurez y la manera de gestionar la vida. Entonces, en esta sección vamos a ver un poquito esta palabra que me llamó la atención, que tiene que ver también con un aspecto de una persona madura. Cuando habla de la palabra, vamos a ver enseguida, la palabra gestionar tiene que ver con administrar. Entonces, alguien que va madurando o es un hijo maduro administra esta vida, ¿no? Esa vida que tenemos, o sea, la administra como Dios desea, ¿verdad? Y como Dios lo planificó. Entonces, en Primera de Pedro dice así, Primera de Pedro 4:10 dice, cada uno, según el don que ha recibido, aquí hablando del don, dice, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces dice acá, el concepto de gestión hace referencia a la acción y a la consecuencia de administrar o gestionar algo. Al respecto, hay que decir que gestionar es llevar a cabo diligencias que hacen posible la realización de una operación, ¿no? Y dice también Pablo, no me acuerdo el pasaje ahorita, de que los administradores deben ser hallados fieles, ¿no? Está hablando justamente de los hijos que hemos recibido esta vida. ¿Cuál es la característica de un hijo maduro, ¿no? Y que entiende que todo lo que Dios le ha dado por gracia debe ser administrado porque tiene un propósito, tiene un objetivo, una meta. Entonces, eso es importante que nosotros podamos entender, de que aquí también lo voy a ir explicando, de que no estamos solamente para que Dios de alguna manera supla algunas cosas en nuestras vidas, sino que nosotros por su vida empezamos a administrar primero su vida y después todo lo que Dios va añadiéndonos para que podamos en esta tierra este, gestionar y administrar de forma correcta, ¿no? Entonces dice acá el primer subtítulo, el ser humano es cíclico en muchos aspectos. Dice, por años seguramente hemos visto a personas repetir una y otra vez los mismos ciclos en cuanto a sus debilidades, errores, estados de ánimo, proyectos que comienzan y terminan. Los ciclos se presentan comenzando con un tiempo de crecimiento que termina en estancamiento. El estancamiento consume más la energía de la que produce y por lo tanto se comienza a experimentar el declive. Ese proceso puede ser identificado en diferentes áreas de la vida, ya sea en las relaciones matrimoniales, los negocios o los procesos emocionales internos. Los ciclos humanos afectan todas las cosas, ¿no? Entonces, en otras palabras, aquí nos está hablando de que como el ser humano, ¿verdad? Por más que pueda esforzarse para hacer cambios, en mejorar algunas cosas, en su naturaleza va a tener este, esta forma de vida cíclica, ¿no? O sea, de repetir y repetir lo mismo porque está queriendo hacer algo según lo que piensa o según alguien le enseñó,
para querer hacer algunos cambios. Y aquí pone ejemplos, ¿no? En todas las áreas. Entonces, no se puede en nuestra naturaleza, no se puede verdaderamente entrar en una transformación, ¿no? En una naturaleza humana, en una naturaleza vieja, no se puede. Y acá dice, nunca intente mezclar la vida del espíritu con los ciclos humanos, porque perderá toda su gloria. Dice acá, Dios no nos ha otorgado una solución para ser incorporada a nuestros ciclos, sino que en Cristo nos ha dado una nueva naturaleza, nos ha sido dada una nueva naturaleza. Eso es importante entender. O sea, de que ya no estamos, ya no vivimos, ¿verdad?, en lo que el mundo vive, sino que ahora en Cristo nosotros tenemos una nueva vida y como dice Pablo, la ley del Espíritu de vida es la que nos debe gobernar para salir de este tipo de vida, ¿verdad? De vueltas y vueltas y cambios, porque el ser humano quiere cambiar, ¿verdad? En muchas cosas quiere hacer cambios, pero en esa naturaleza natural vieja no se puede. Va a seguir dando vueltas, se va a seguir frustrando, va a seguir entrando, como dice acá, en un de vueltas y de repetición y repetición, ¿no? Pero Perdón, perdón, por Albertito. eso, diga, pastor. Sí, ¿se acuerdan del video que mandé de David Firman, Sí, del psicólogo cristiano David Firman? sí, No sé sí, si lo sí, vieron. Y es sí, lo que él dice, digamos, ¿no? Él dice, en el alma, nosotros solamente, o sea, él como psicólogo, cuando usa sus argumentos, digamos, toda su ciencia humana, solo puede traer un poco de paz, solamente puede traer, digamos, algo momentáneo. Pero él dice, en Cristo está una solución, porque el alma, el viejo hombre, o sea, no está para ser modificado, ni mejorado, ni nada, ¿no? En Cristo ese viejo hombre debe menguar y es el espíritu que debe crecer, ¿no? Esa es la forma. Y, y nosotros, digamos, casi no tenemos cambios verdaderos en nuestra alma como una modificación del alma, sino lo que pasa con nosotros en el crecimiento espiritual es que el alma mengua digamos por decir, ya no le hace caso a la carne para hacerle caso al espíritu. No sé si se puede llamar así para que se entienda, ¿no? Entonces el espíritu empieza a tomar poder, empieza a ser digamos, el regidor, ¿no? Nuestra Ujú. voluntad se somete al espíritu y deja de estar sometido a lo que la Biblia le llama la carne. Este entendimiento quizá de a poco va a ser algo que tenemos nosotros y vamos a ir afirmándolo en nuestra vida, ¿no? Un psicólogo simplemente nos va a traer un alivio temporal, pero jamás un psicólogo nos va a traer el verdadero alivio. El verdadero alivio nos trae una vida totalmente rendida a Cristo, ¿no? Donde el Espíritu ha sido la fuente y empieza a ser la fuente de nuestros deseos, de nuestras decisiones, de nuestra sabiduría, ¿no? Es un cambio de fuente lo que tenemos que sufrir nosotros. Gracias, Albertito. Sígale. Amén. Sí, 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 y estar consciente, ¿no? De que todos los recursos, y como decía el pastor, humanos, naturales, solamente nos ayudan a hacer cambios temporales, ¿no? Que no hacen una transformación radical. Pero nosotros al tener la nueva vida y la nueva naturaleza, entonces ahí comienza nuestra transformación y ya no entramos en esa vida repetitiva, vida monótona, ¿no? Sino que salimos de eso justamente porque esa nueva naturaleza nos hace vivir de una manera completamente diferente. Y eso es lo que dice acá, ¿no? Dice, veremos de manera práctica cómo eso puede ser entendido
y manifestado a nuestras vidas. O sea, la intención es salir de esa vida de ciclos, ¿no? Y entender de que Dios no quiere cambiar nuestra vida, Dios no quiere modificar nuestra vida, Dios nos ha dado una nueva vida. Esto es importante que podamos entender. Esa nueva vida está en nosotros, ¿verdad? Por el Espíritu, y esa vida nos va a llevar a vivir una vida completamente diferente. Amén. Entonces, Bien. dice acá el segundo subtítulo, la productividad humana. Y esto es decepcionante porque aunque pareciera bueno, vamos a ver, el hombre tiene muchos logros, ha llegado a hacer muchas cosas, pero lamentablemente para Dios no es fruto ni es grato porque eso no proviene de su naturaleza, no proviene y tampoco es para Él. Entonces vamos a ver eso, es como que para decepcionarnos un poquito, y eso es bueno también, ¿no? Porque a veces el hombre se ha jactado de muchas cosas que ha logrado humanamente. Y dice, los ciclos que experimentamos en lo natural pertenecen a la vida del viejo hombre. No tienen solo que ver con los asuntos negativos de la vida del hombre o las tinieblas que experimenta, sino también con sus éxitos, ¿no? Esto es tremendo y es importante que podamos entender, ¿no? De que, como dice aquí, no tiene solo que ver con los asuntos negativos de la vida del hombre o las tinieblas que le experimenta, sino que también a veces nos llama la atención los éxitos que logró, lo que decía, ¿no? A veces admiramos a ciertas personas por los logros y incluso países, ¿no? Progresistas que vemos, pero no ha cambiado nada en cuanto a vida, a transformación, ¿verdad? Siguen esclavos del pecado, siguen sujetos a la ley del pecado, entonces, y siguen muertos para con Dios, aunque sean países muy desarrollados y nosotros los llamemos primer mundo, etcétera, ¿no? Entonces, a Dios no le sorprende si no proviene de esa nueva naturaleza, ¿no? Entonces, eso es importante, es como que Dios nos muestra de que todos esos países desarrollados, en un sentido, si están con la naturaleza humana, con la naturaleza de Adán, entonces para Dios no es nuevo, ¿no? Y no le sorprende, como a nosotros muchas veces nos preguntamos, ¿y por qué nosotros no podemos hacer esto? ¿Y por qué no somos como aquel país? ¿No? Simplemente Dios nos está mostrando que nosotros, aunque tengamos esas capacidades humanas y muy buenas que nos pueden llevar a éxito, si no proviene de Él, para Dios es nada. Y eso lo va a explicar un poquito más. Las mayores interferencias que se experimentan en nuestro camino de madurez tienen que ver con aquellas cosas que consideramos positivas y productivas para nosotros. O sea, ese es nuestro, ¿cómo le puedo decir? Lamentablemente, nuestro error, ¿no? Nuestro mayor error, pensar de que porque estoy logrando cosas o estoy alcanzando cosas o el término que llaman en el mundo éxito, puedo pensar que esas cosas son buenas. Aparentemente para el mundo sí, pero otra vuelta estamos viendo el contexto, vamos a volver a lo mismo. Porque ninguna de esas cosas en un sentido van a llenar, ¿verdad? Y nos van a satisfacer plenamente como cumplir el propósito eterno de Dios, ¿verdad? Entonces eso es importante diferenciar, es importante. ¿Por qué? Porque no está mal que alguien alcance cosas, logre cosas, no está mal, ¿verdad? Si eso lo logra en Dios, no está mal. Pero si piensa que por eso esa persona alcanzó todo, o piensa que por eso se gana el cielo, está mal. Ahí eso está mal, ¿verdad? Entonces es importante diferenciar eso. Dice, ¿por qué? Pero que no participan del propósito eterno de Dios. O sea, Dios tiene un plan eterno, tiene su diseño eterno con el hombre y Dios no ha retrocedido ni ha dejado a un lado su propósito. Eso no ha dejado. Ese es su plan eterno. Dios lo sigue llevando y es más, ha tenido que mandar a su Hijo a la tierra
para dar curso a su plan eterno, ¿no? Perdón, Entonces Jesús, dele, pastor. sí, por ejemplo, podríamos decir, es como que Dios, el hombre, el ser más sabio del universo, tiene un camino, ¿no? Digamos, Él nos dice, por este camino tú tienes que andar. Pero los hombres tenemos millones de caminos distintos, ¿no? Pero para Dios lo que vale es no cuántos caminos hemos recorrido. Digamos, yo puedo haber recorrido por otro camino miles de kilómetros, pero para Dios solo vale cuántos kilómetros he recorrido en su camino. ¿Se entiende? O sea, es su propósito eterno el verdadero propósito, ¿no? Cuando yo estoy haciendo una cosa diferente del propósito de Dios, yo estoy diciendo que yo soy más inteligente que Dios, ¿no? Que yo tengo un camino mejor que el camino de Dios. Y ese ha sido el problema de Adán, ¿no? El problema de Adán ha sido, yo tengo un camino mejor que el tuyo, Señor, ¿no? Gracias, perdón. Amén, amén. Sí, 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 eso es muy importante porque de hecho eso resuelve también nuestra existencia en la tierra, ¿no? O sea, no estamos solamente para alcanzar ciertas metas y otra vuelta que el mundo a veces nos pone, ¿no? Objetivos. No estamos solo para eso, hay algo mucho mayor que eso, ¿no? Si no, vamos a entrar, como dice al principio, en una rutina, vamos a entrar en una vida de ciclos, ¿no? Y eso es importante que nosotros entendamos al recibir el Evangelio. Estamos para ah, como dijo el pastor, andar por ese camino que Dios ya trazó eternamente. Y todo aquel que ande por ese caminito, entonces también con Dios vivirá eternamente porque andó conforme al diseño eterno de Dios, ¿no? Y los demás caminos que el hombre haya hecho, Dios no los considera, ¿no? Y no los toma en cuenta, ¿verdad? Entonces dice acá, no sé si hay alguna pregunta. ¿Estamos? Estamos. Amén. Entonces, si hay pregunta, ahí está el pastor Juan Carlos para que nos ayude también. Es sumamente importante entender cuáles son las expectativas de Dios. Me gusta esa palabra, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las expectativas de Dios sobre nuestras vidas? Si verdaderamente queremos madurar. No se trata de mis expectativas, ¿no? Entrar al reino de Dios no tiene que ver nada conmigo, tiene que ver todo con la expectativa de Dios. ¿Qué es lo que Dios desea? ¿Verdad? ¿Por qué Dios me está introduciendo a su reino? ¿No? ¿Por qué es que al recibir y creer a Cristo ahora pertenezco y vivo de una vida completamente diferente? Eso es importante entender. Y dice acá el capítulo 5 del libro de Isaías, le aconsejo que después lo pueda leer porque habla acerca de la parábola de la viña que ejemplifica a su pueblo. Dice el libro de Isaías, habla justamente de las expectativas de Dios frente a su propia gestión hacia el hombre, qué es lo que esperaba Dios del hombre. Relata su determinación de desechar aquello que Israel le había otorgado a pesar de su insistente trabajo de amor y cuidados generación tras generación de parte de Dios, dice, la expectativa del Señor era obtener uvas y obtuvo uvas, pero eran uvas silvestres. Eso me llamó la atención y eso dice esta parábola, ¿no? El Señor hablando por medio del profeta. Esto nos habla de que Dios no solo espera resultados, sino que hay una calidad específica de frutos, ¿no? Amén. La madurez espiritual se manifiesta en frutos con una calidad específica. Esos frutos deben dar cuenta de una genética específica. ¿Y cuál es esa genética? La vida de Cristo. O sea, todo lo que proceda de Cristo, eso es tomado en cuenta por Dios. Eso es adoración, eso es grato, eso es complaciente, eso es olor fragante para Dios. Todo lo que proceda de Adán, Dios ni oler lo quiere, si quiere en términos así sencillos. Dios ni
olerlo quiere. Entonces, ¿por qué? Porque no procede de esa naturaleza, no procede de esa vida. Y esto es importante que entendamos, ¿no? Entonces así vamos a descansar, ¿no? ¿Por qué? Porque a Dios no lo vamos a sorprender. Vuelvo a repetir, no está mal que tengamos empresas, no está mal que estudiemos, no está mal que alcancemos muchas cosas, eso no está mal. Pero si por medio de eso pienso que ya Dios está agradado conmigo o ya maduré para Dios, Dios dice ni idea. O sea, una cosa es muy diferente. Entonces, por eso es que necesitamos que esta vida en nosotros, la vida de Cristo, que ya habita en nosotros, vaya creciendo a esa madurez espiritual. Ratito, Es una vida madura. Sí, pastor. tú dices a veces que no es tan mal hacer cosas, digamos, fuera de la voluntad de Dios. Ahora, No, no, no. yo diría, digamos, que son buenas, digamos, ¿no? Como empresas y esas cosas. Ujú. Yo diría que sí, o sea, en el fondo, digamos, no es tan mal, pero lo que pasa es que al hacer cosas fuera de la voluntad de Dios, perdemos tiempo, ¿no? Puede Exactamente. ser Sí, que sí. no sea neutro, sea bueno quizás en un sentido, pero estamos perdiendo el tiempo de hacer exactamente el programa de Dios. Y el programa de Dios es lo único perfecto que existe para nosotros, para cada uno de nosotros. Y mientras más lo entendamos, vamos a crecer más rápidamente, vamos a madurar. ¿Ok? Sí, correcto, correcto. Sí, sí, sí. Eso es exactamente. Es que, bueno, lo hablaba desde ese plano, ¿no? De que a veces uno diría, entonces, ¿qué tengo que hacer? Ahora, específicamente hay algo que hacer de parte de Dios, ¿no? Pero no podemos mezclar una cosa con la otra, ¿no? Pensar que porque uno alcanza ciertas cosas ya hizo lo que Dios quería. No, esto, de hecho, aquí dice también, Dios no busca que hagamos cosas para Él, sino que toda nuestra gestión de vida provenga de su naturaleza en nosotros. Creo que eso resume más claramente lo que Muy, se quiere decir, ¿no? Amén. muy bien. Entonces, el tercer punto dice, el nuevo pacto y el nuevo estándar de productividad. Esto me encanta porque aquí vamos a ver qué es lo que Dios verdaderamente considera, qué es lo que ve Dios como bueno para él y también dentro de su plan y su propósito. Dice San Juan 15:5, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos o las ramas, el que permanece en mí, aquí está la condición, dice, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces dice la palabra de Dios a Israel por medio de Isaías, es la expresión de su esperanza y propósito eterno. Israel es la viña productiva, pero que no produjo el fruto con la calidad esperada, ¿verdad? Dice que veíamos más antes que ellos vieron, dice, uvas, pero silvestres, no era para comer. Entonces dice, las palabras de Jesús cambiaron el método de productividad para el nuevo pacto. Ya Dios no tiene una viña, sino que nos hizo parte de la vid verdadera, nos unió a Cristo, ¿no? Por medio del nuevo nacimiento. Nos unió a Cristo y Dios hizo todo esto por su viña, pero los resultados fueron deficientes. Entonces dice, eso descarta un modelo de vida con Dios, aquel en el cual somos hechos beneficiarios de sus intervenciones y cuidados, pero los resultados que vuelven a Dios no dan cuenta de la naturaleza del Hijo. Cuando Jesús dijo, nada pueden hacer, se refiere a una gestión trascendente. Esto es importante. Hay un hacer, una gestión que solo puede ser llevada a cabo permaneciendo en Cristo, ¿no? Esa es esta es la parte fundamental para nosotros. Si estamos unidos, si estamos en comunión, si estamos conectados a la vid,
entonces todo lo que proceda de ese tronco, la savia, la vida, todo, entonces será, nosotros como ramas estaremos, por estar conectados, por estar unidos a Él, daremos fruto de Él. Y ese fruto es el que agrada a Dios, ¿verdad? Entonces dice, la palabra nada es contundente y totalitaria. Si pensamos en todo lo que los hombres hacen separados de Cristo, podríamos invalidar esa expresión. Todo lo que usted pueda hacer separado de Cristo, esto es importante, no es contado en trascendente para Dios. Los frutos que Dios espera de nosotros son expresiones de su naturaleza a través de nuestra gestión de vida. Amén. Qué importante esto, ¿no? Yo creo que tenemos que Deberíamos remarcar. señalarlo, ¿no? Deberíamos subrayarlo Sí, mucho. sí, es muy Resume, ¿no? importante. Sí, es muy importante, porque esto es lo que en otras palabras Dios espera y espera de cada uno de sus hijos, ¿no? Entonces, siguiente punto dice, la gestión de aquel que nos llamó. Observe la expresión de Dios, esto está en Isaías 5:4, cuando lo lea desde el versículo 1 hasta el versículo 7, va a entender un poquito más esta parábola, pero dice, observe la expresión de Dios. ¿Qué más se podía hacer que yo no haya hecho en ella? Está hablando de la viña, ¿no? Y está hablando Dios a su pueblo. Dios tiene una gestión. La consumación de esa gestión no es solo un resultado, sino un fruto con calidad específica. Es otro aspecto importante, ¿no? ¿Qué es lo que espera Dios? ¿No? Fruto con calidad específica de esa nueva naturaleza en nosotros, ¿no? Para eso es que Dios nos imparte su vida, para eso es que Dios nos da de su vida a cada uno de nosotros, para producir este fruto de calidad específica para Dios. Somos provocados a la madurez espiritual cuando concebimos nuestras vidas como parte de la gestión de Dios. Si usted considera que su vida es el resultado de su propia gestión y la gestión de otros, nunca comprenderá cabalmente de qué se trata el Evangelio. Creer en Dios es solo una puerta de entrada a las riquezas de su conocimiento. Entender que el Dios en el que creemos tiene una gestión es el inicio de un descubrir diario de las maravillas que Él ha preparado para nosotros, ¿no? Entonces, una cosa es la salvación, ¿no? Y otra cosa, o una cosa es creer en Dios y otra cosa es vivir en aquello que Dios tiene diseñado para cada uno de nosotros, ¿no? Entrar en ese camino, como decía el pastor, entrar en ese camino, Sí, ¿no? si Muchos, puedo decir algo. dele, pastor, dele. O sea, el asunto es que si entendemos esto, entenderemos muchas veces el obrar de Dios, porque el obrar de Dios siempre va a ir de acorde a su propósito, ¿no? Y cuando hay algo que queremos de Dios y no va acorde a su propósito, por muy bueno que parezca, Dios no lo va a hacer, no está obligado a hacerlo, ¿no? ¿Ok? Entonces, si queremos ver sus riquezas, si queremos administrar la herencia, ¿no? Los milagros, las cosas de Dios, nuestra parte es entrar en el propósito que Él tiene para nosotros. Entonces, desde ese punto de vista, veremos maravillas. Ahí veremos las maravillas de Dios. Y si no lo hacemos, él no se obliga, no está obligado a actuar, ¿no? Fuera de su propia voluntad, ¿no? Es como a veces, no sé, los papás, el hijo quiere a que el papá haga algo, ¿no? Papá, yo quiero esto, cómprame una moto, cómprame una moto. Y sabemos, la moto es linda, pues, y puede servirle al hijo, pero la mamá no quiere comprarle porque no tiene la madurez suficiente como para
gestionar esa moto, se va a matar, se va a hacer cualquier cosa, ¿no? Así es con Dios. Es una cosa muy importante entender sus propósitos para nuestras vidas. O sea, escuchar a Dios y estar atento a su voz es lo que nos va a llevar a ver sus maravillas en nuestras vidas. Amén. Amén. Adelante. Y dice acá, ¿no? El maduro, ya termino. El maduro, una persona madura espiritualmente, dice, ya no busca a Dios para que intervenga en su propia gestión, ¿no? En sus proyectos, metas, etcétera, sino que renuncia a sus objetivos para entregarse plenamente a la gestión de aquel que lo llamó, ¿no? Interesante. Amén. Amén. Y el último punto, la gestión del alma viviente. Dice Primera de Corintios 15:45, dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante, Jesucristo, ¿no? Entonces dice, alma viviente es el diseño bajo el cual fue creado Adán. Esa expresión no puede ser tomada como negativa, ya que debemos recordar que Adán fue creado bajo el diseño de Dios y él dijo que todo lo que era bueno, ¿verdad? Su creación y todo lo que había creado aún al hombre, ¿verdad? Dice que era bueno. Alma viviente no se refiere a la naturaleza caída del hombre después del pecado, sino a la dimensión que le fue dada a Adán. Adán fue creado alma viviente y su diseño se completaba, esto es importante, en Cristo. El árbol de la vida puesto en medio del huerto. Él se distrajo con otras actividades y no pudo discernir la importancia de comer del árbol de la vida, ¿no? Entonces ahí fue su error, ¿verdad? De Adán, de no comer del árbol de la vida, que era tipo, figura de Cristo, ¿verdad? Entonces dice, el pecado se interpuso para que ya que el hombre, para que ya el hombre no pudiera acceder al sentido mismo de su creación, modelar sus vidas en función de la vida de Cristo. Sí, El no sé alma si, viviente, perdón, no sé si podemos decir, el, en el huerto había los frutos para alimentar la vida física y había los otros dos árboles, ¿no? El fruto para alimentar la vida espiritual, que era el árbol de la vida, y el otro que era el fruto del conocimiento del bien y del mal. Y para mí, o sea, el hombre comió solamente del conocimiento intelectual y de los frutos para conservar su vida, ¿no ve? El fruto para la vida física. Pero nunca comió, no se, no hay ningún registro de que Adán haya comido del árbol de la vida, ¿no? Y ese fue el asunto. Ahora pasa lo mismo con nosotros a veces los cristianos, ¿no? Comemos de todos los árboles, tenemos conocimiento, leemos libros y todo, pero de Cristo y de su vida y de la oración y de la búsqueda y de esa cuestión interior, muy poco comemos a veces, ¿no? Y estamos débiles en el espíritu, aunque fortalecidos con una buena alimentación, nos cuidamos, nuestro físico, intelectualmente estudiamos y tenemos mucho conocimiento. Pero lo que verdaderamente debió comer Adán era del fruto del árbol de la vida, ¿no? Y ese es el fruto que está en el Apocalipsis, en el último capítulo de la Biblia, en medio de la ciudad, para que todos coman de ese fruto. Es muy interesante, ¿no? Bueno, adelante, amén, perdón que te estoy amén. interrumpiendo mucho. Ese árbol que narran en el Apocalipsis es uno. ¿Y cuál de los dos es? Es ¿El de la es el vida? árbol, es el mismo árbol de la vida. Sí, ¿Pero es el del conocimiento o el del de la vida el de la espiritual? vida, el de la vida. Sí, porque había los árboles del huerto para el alimento físico
el árbol del conocimiento y de la ciencia del bien y del mal, y el árbol de la vida, ¿no? Esas tres calidades de árboles había en el huerto. Y la que se olvidó Amén. comer Sí, Adán fue la de la vida. amén. Así es. De hecho, en la siguiente lección va a tocar un poquito más acerca de este tema del alma, que es muy importante, ¿no? Porque en el mundo solamente se habla de cuerpo y alma, ¿no? Entonces, no se habla mucho del espíritu. Pero la palabra habla de que el hombre es espíritu, alma y cuerpo. Y el hombre es como que tiene más conciencia de todo esto cuando su espíritu es regenerado, ¿no? Vuelve a nacer. Entonces toma conciencia de que ahora el hombre no solo es alma y cuerpo, sino que ahora es espíritu, alma y cuerpo. Y vamos a ver en la siguiente lección un poquito cuál era para qué Dios había diseñado el alma, ¿no? ¿Por qué lo hizo al hombre así? Pero Adán no comió del árbol de la vida con el cual su espíritu tenía que ser lleno de Dios, ¿no? Al comer de ese fruto, ¿no? Entonces, importante, muy, muy interesante. Vamos a, en la siguiente lección que se le va a pasar, ahí está un poco más descrito. Así que, como dice ahí, continuará. Desde Adán, ya voy terminando, entonces dice, desde Adán hasta la manifestación de Jesucristo, podemos ver en la Biblia las conductas de los hombres, ¿verdad? Almas vivientes, frente a las propuestas e intervenciones de Dios. Todo ese tiempo transcurrido, los hombres y sus historias son útiles para aquellos que, queriendo alcanzar madurez, necesitan identificar en sí mismos la naturaleza del alma viviente y sus conductas en contraste con la naturaleza del Cristo, con quien somos uno en el Espíritu, ¿no? Entonces, todo el Antiguo Testamento, de hecho, nos muestra cómo es el hombre, el ser humano, sin Cristo. Todo, ¿no? Ahí vamos a ver todos los hombres, la mayoría, ¿no? Aún los hombres que de alguna manera, porque no tenían la naturaleza, la vida de Cristo en tu interior, solo el Espíritu venía sobre algunos hombres para dirigirlos, para hablarles, para darles mensajes de parte de Dios, pero no tenían lo que ahora nosotros tenemos, la vida de Cristo en nuestro espíritu, ¿no? La naturaleza de Dios en nosotros. Y ahora necesitamos alimentar esa naturaleza para que nuestra alma sea notificada a la verdad, ¿no? Que nuestra alma cada vez más se purifique de todo lo humano, de todo lo natural, de todas aquellas cosas que lamentablemente viene del hombre natural y caído, ¿no? Amén. Pastor, no sé si hay algo Amén. más. Hasta ahí quedé. Ah.